Deuteronomio capítulo 25. Libro de Deuteronomio capítulo 25, y en el nombre del Señor Jesucristo leamos versículo 17, dice así la palabra. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos muestra esta palabra que se le fue dicha al pueblo de Israel mediante Moisés, siervo de Dios. Esta vez había una orden de destruir a una tribu, a una familia que se le reconocía la familia de Amalec o los amalecitas, ¿cómo lo entiende usted? Ayer le explicaba, hermano y hermana, qué representa Amalec en la vida del creyente, en la vida de cada cristiano y cada cristiana. ¿Qué representa Amalec? ¿Qué simboliza Amalec en la vida del cristiano? Dios da la orden de destruir a Amalec. Hay que exterminarlo, y no se olviden de lo que Amalec hizo con ustedes cuando salieron de la tierra de Egipto. Le dice esta vez: acuérdate que hizo Amalec, dice la palabra, contigo en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Cómo te salió al encuentro?, dice la palabra. Y la Biblia dice que Amalec desbarató la retaguardia de todo el ejército de Israel cuando Amalec vio que los israelitas iban débiles, cansados y trabajados, y no tuvo compasión, hermano, no tuvo temor de Dios, no tuvo compasión de desbaratar, de destruir toda la retaguardia del ejército del pueblo de Israel. ¿Se acuerda ese pasaje? Lo leíamos el día de ayer, hermano. Cuando Josué sale contra Amalec, fue la primera guerra de los israelitas que experimentaron en la vida. Fue contra Amalec, hermano. La Biblia dice que Moisés sube a la cumbre del collado, se sienta bajo una piedra, dice la escritora, y Aarón y Hur sostuvieron la mano de Moisés, porque cuando Moisés se cansaba, cuando Moisés se debilitaba, prevalecía Amalec, dice la palabra. Era ahí cuando desbarataba Amalec a todo Israel. Pero cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía y retrocedía el enemigo, hermano. Me llama la atención esta palabra. Amalec, le decía, el significado del nombre Amalec significa ser opuesto. Es un manipulador, es alguien que ataca, hermano. Eso significa el nombre Amalec. Pero ¿qué simboliza Amalec en la vida del creyente? Le decía, representa nuestra carne, hermano. Representa nuestra carne, nuestra humana carnalidad. Eso representa Amalec en la vida de cada cristiano. Ayer le mostraba Amalec cómo se opone, hermano, contra Israel, para que Israel no ofreciera el sacrificio para su Señor. La carne es la que se opone y lucha, fíjese, hermano, lucha con gran oposición para que el creyente no haga la voluntad de Dios. Esta vez me llama la atención una palabra, hermano.
cuando Israel estaba debilitado. Le decía, cuando Moisés se cansaba, hermano, dice que Amalek prevalecía. Aarón y Hur trajeron una piedra y la colocaron para que se sentara Moisés sobre la piedra. Para vencer a Amalek, hermano, tenemos que estar fundamentado en la piedra, en la roca que es Cristo. La Biblia dice que Aarón y Hur sostuvieron la mano de Moisés. Aarón, que representa el sacerdocio del creyente en la actualidad, una vida consagrada, una vida de adoración. Hur, que significa luz, que es la luz del Espíritu, que cuando llena la luz del Espíritu Santo la vida del creyente, el creyente puede contrarrestar la fuerza de la carne, la fuerza de Amalek en la vida. Pero hubo una orden, hermano, no se olviden cómo Amalek desbarató la retaguardia de todo Israel. Yo estaba viendo esa palabra, hermano, desbaratar. En el original griego, la revisión lenguaje actual dice: ¿cómo te atacó la retaguardia? La carne ataca, fíjese, hermano, la carne ataca, contrarresta las fuerzas del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Miremos esa parte, Santiago en el capítulo 4. Oiga lo que dice la escritora. Santiago dice que desbarató, atacó la retaguardia de los israelitas. ¿Por qué? Porque Israel estaba débil, hermano. Estaba débil, estaba cansado, estaba trabajado. Y ahí donde aprovechó Amalek para atacar a los israelitas, para retroceder a los israelitas. Hermano, si nuestra vida se debilita espiritualmente, si el creyente se cansa espiritualmente en la vida, la carne comenzará a retroceder la vida del creyente, hermano, para que el creyente sea vencido por la carne. Pero oiga lo que dice Santiago, siervo del Señor, en el capítulo 4. Oigamos esta palabra. Santiago en el capítulo 4, y el versículo es el versículo 1, dice la escritura. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hay una pregunta, hermano. ¿No de vuestras pasiones? Oiga esta parte, las cuales combaten en vuestros miembros. Oiga el ataque de la carne, hermano. Oiga el ataque de Amalek en la vida del creyente, que es nuestra carne, hermano. La Biblia dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Por qué hay tantos problemas en la vida del creyente, de los cristianos, hermano? ¿Por qué hay guerras entre la vida de los creyentes, hermano? ¿Por qué hay tanto pleito en las iglesias? La Biblia dice, si usted quiere leer el versículo 2 en adelante, dice: el creyente codicia, el creyente envidia, el creyente se llena de pleito, el creyente se llena de celos en la vida. ¿De dónde dependen los pleitos, los celos, las contiendas, las envidias? ¿No vienen de nuestras pasiones? Pasiones son concupiscencias, hermano. Es el apetito de la carne. Es cuando la carne quiere seducir al creyente para hacer lo malo. A eso se le llama pasión, hermano y hermana. Es el apetito malo que tiene nuestra carne. A eso se le llama pasiones en la vida. Y la Biblia dice que las pasiones que hay en nuestra carne hace, hermano, que el creyente tenga una lucha, una batalla, ese ataque de la carne en los miembros que nosotros tenemos, hermano. Santiago habla mucho de esto. En el capítulo 3 que él escribe,
él habla de un pequeño miembro que hay en el cuerpo y se llama lengua, hermano. Pero la Biblia dice que si un creyente puede dominar ese pequeño miembro, la lengua, no dice la cabeza, no dice el ojo, no dice la nariz, no dice las manos o el brazo o los pies, no, hermano, ese pequeño miembro, así lo llama la Biblia, que es la lengua, que si el creyente puede dominar su lengua, es capaz, es suficiente de gobernar toda su carne. Oiga, hermano, el creyente tiene capacidad de gobernar toda su carne si el creyente logra dominar su lengua, porque hay pasiones en nuestra vida, hermano. Hay tanta concupiscencia en nuestra vida. El creyente, hermano y hermana, le decía, cada día el creyente tiene una lucha, tiene una batalla contra esta carne, hermano, contra nuestro Amalek que cargamos cada día, cada instante, y que sus pasiones se despiertan en la vida, hermano. Y una vez que se despiertan las pasiones en la vida del creyente, hermano y hermana, he ahí una lucha, hermano. He ahí la batalla en la vida del creyente. Oiga lo que dice el capítulo 1, acá mismo. Capítulo 1, y el versículo es versículo 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, oiga esta palabra, es tentado, es atacado. ¿Pero por qué? Fíjese, hermano, la Biblia dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, de su propia concupiscencia, del propio deseo malo que hay en nuestra carne, es atraído y seducido. Oiga esta palabra, hermano. La tentación en la vida del creyente comienza, hermano y hermana, por nuestras pasiones. Es cuando la carne ataca, hermano. Y podemos pensar, es cuando Amalek atacaba la retaguardia de Israel, cuando los israelitas estaban débiles, cansados, trabajados, y no tuvo compasión de atacar, de exterminar a los israelitas, a los que él podía. Él aprovechaba, una vez retrocedía al ejército, aprovechaba destruirlos, oiga, hermano, porque no tuvo temor de Dios. Dice que las pasiones nos atacan y atacan los miembros de nuestro cuerpo, hermano. Pensamos cosas malas, miramos cosas malas, hablamos cosas malas, tocamos cosas malas, nos encaminamos a cosas malas. ¿Se da cuenta? Fíjese, hermano, la Biblia dice que las cosas que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, es lo que arruina la vida del creyente. Primera de Juan 2:16, ahí está escrita esa palabra, que todas las cosas que hay en el mundo despiertan esa pasión en nuestra carne, hermano. Pero la palabra dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Si el creyente resiste esa lucha contra su carne, si el creyente resiste, oiga, hermana, esa lucha contra su carne, es bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba, tiene una bendición. Recibirá el creyente una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice la Escritura. Pero cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, hermano. Dios no puede ser tentado por el mal, y ni Él tienta a nadie. Uno es tentado, ¿por qué?
porque se despierta la concupiscencia en nuestra carne, porque se despierta los malos deseos en nuestra carne. Fíjese, hermano, porque se despierta ese apetito, esa sensación. Y una vez, hermano, cuando la carne se despierta con su apetito, la Biblia dice que el creyente viene a ser seducido, el creyente viene a ser incitado para cumplir los deseos de la carne, hermano y hermana. Yo les contaba a los hermanos la otra vez, oiga cómo es el apetito de la carne, hermano. Este Amalek, cuando ataca la vida del cristiano, hermano y hermana, es que un hermano, el vicio de él era el trago, el alcohol, el licor. ¿Cómo lo entiende usted? Y dice que el hermano salió a la calle para hacer sus compras y pasó cerca de una cantina, hermano, y dice que el olor del alcohol lo atrajo, hermano, ¿sí? Ya se despertó Amalek, oiga, hermano, con su concupiscencia. Ya la carne ya comienza a seducir la vida del creyente para saciar ese apetito, oiga, hermano. ¿Cómo ataca la carne a la vida del creyente? Oiga, hermana, dice que el hermano llegó a la casa, le dijo, mija, le dijo a su esposa, no sabes qué me pasó, pasé frente de aquella cantina, pero el olor del aguardiente lo sentía tan especial que me jalaba para allá, pero yo me vine, Señor, ayúdame, decía él, y entró a la casa, oiga, hermano, pero decía, yo sentía la cosquilla aquí, hermano, cosquilla me hacía acá, decía él. Al rato, hermano, tocaron la puerta de la casa unos muchachos con un pick-up. Le dijeron al hermano, queremos pedir un favor, a ver, queremos recomendar un poco de mercadería en su casa, se nos arruinó el carro, lo tenemos que llevar el carro al taller pero sin carga. ¿Nos hace usted el favor recomendar un poquito la mercadería? Acá está bien, dijo el hermano, no averiguó qué cosa era, dejaron la mercadería ahí y se fueron aquellos. El hermano, por curiosidad, cuando abrió una de las cajas, eran cajas de cervezas, oiga, hermano, en las cajas iban cervezas. Oiga, ¿qué lucha? Fíjese, hermano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cristo lo experimentó, hermano. Mateo en el capítulo 4, versículo 4. ¿Qué sensación tuvo la carne cuando el Señor estaba en este mundo, hermano? Cuando Él fue humanizado, después de orar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice la palabra. La carne tuvo hambre y ahí estaba el tentador. El tentador, hermano, está tan dispuesto porque también es otro enemigo del creyente, hermano. Es el otro enemigo del creyente. Es cómplice con la carne, fíjese, hermano. Y le dice al Señor, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él lo podía hacer, hermano, pero la palabra dice que el Señor, lleno del Espíritu Santo, Él le dice a Satanás, escrito está, Satanás, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez el diablo lo tienta y lo lleva hasta el pináculo del templo y le dice al Señor, échate de aquí abajo, porque escrito está que vendrán los ángeles. ¿Para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. A ver si se cumple, hermano. Cristo, oíamos en el último mensaje de la mañana, fue un varón sencillo, fue un varón humilde. Jamás quiso un protagonismo en la vida, hermano. Jamás quiso una fama en la vida por lo que él hacía. Y por esa causa le dice al diablo, él lo podía hacer, hermano, y podía ser el protagonista en ese cuadro, echarse desde el pináculo del templo. Estaban los ángeles, hermano, para servir al Señor, pero no lo hizo el Señor, porque la Biblia dice, el Señor le dice a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego las riquezas
y las glorias que hay en el mundo, hermano, eso también despierta la concupiscencia de la carne. Por esa causa le mencionaba la primera de Juan 2:16, las cosas que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del mundo, y esto no proviene de Dios. Pero el creyente que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Cuando uno es tentado, hermano, es porque hay un ataque de la carne en la vida, ¿sí? Oiga, hermano, yo no sé qué debilidades, qué apetitos tiene su carne, hermano. Un hermano decía, hay quienes que les gusta el fútbol, otros el básquetbol, otros el béisbol, otros el highball, decía el hermano, ¿verdad? ¿Qué apetitos habrá en la vida del creyente, hermano? Y esa lucha es consecutiva, hermano. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, hermano, haya resistido la fuerza de su carne, el creyente recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero el creyente viene a ser tentado cuando de su propia concupiscencia, hermano y hermana, es atraído y seducido, hermano. Y una vez echándole mano al pecado, consumado el pecado, da a luz la muerte. Y el creyente, hermano, fracasa delante de Dios, porque Amalek venció la vida del creyente, porque la carne prevaleció en la vida del cristiano. Oye, hermano, las tentaciones, yo le decía a los hermanos, y lo he comparado a un hermano que es diabético. Se le subió ya el glucómetro, ya no midió cuánto tenía, hermano. Entre la vida y la muerte lo sacaron al hospital, lo internaron. Una semana estuvo en el hospital. Ya cuando regresó, los hijos bien contentos, va a regresar papá a la casa. Lo sacaron del hospital al hermano, ya estaba estable el hermano en su glucosa. Llegó a la casa, bienvenido papá, gracias a Dios, no te pasó nada papá. Le habían preparado su pastelón, oye hermano, ¿sí? Su pastelón, hermano, diabético, y su pastel. ¿Y cómo se les ocurre a ustedes traer un pastel así ante mí si el doctor me ha dicho que no tengo que comer eso? Pero dice que el pastel, hermano, estaba bien adornado. ¿Cómo atraía ese pastel? Y los hijos le decían, come papita un pedacito pequeño. Una vez al año no hace daño. Así dicen algunos, ¿verdad, hermano? Una vez al año no hace daño. Bueno, dijo él, dice que él miraba el pastel y el hermano, yo miraba el pastel que me decía, cómeme, me decía el pastel, decía él. Así es la carne, oiga hermano. El pecado está delante del creyente y la carne con su concupiscencia. Pero si el creyente resiste a la carne, bienaventurado es aquel varón, bienaventurado es aquel creyente. Oiga hermano, terminemos porque el tiempo nos marca. Evangelio según San Mateo dice que Amalek, hermano, significa alguien que ataca, alguien que batalla en contra del creyente, hermano. Alguien que se opone en el creyente para que el creyente no haga la voluntad del Señor. Dice que las pasiones, el apetito de nuestra carne luchan, hermano, batallan en nuestros miembros que nosotros tenemos en el cuerpo. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y el versículo que vamos a leer, capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, y versículo es versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Hermano, ¿quiénes fueron vencidos con los israelitas? Los débiles,
cansados y trabajados. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, hermano, es débil para hacer la voluntad de Dios. El creyente, hermano, puede contrarrestar. Le decía, hermano, cuando el creyente vela, velar no es simplemente estar despierto. Velar es cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Velar es cuidar, hermano y hermana, las cosas que Él nos ha confiado en la vida. Y la palabra dice, velar y orar para que no entréis en tentación. La oración, hermano, es la base fundamental en la vida del creyente para contrarrestar la fuerza de la carne, la oposición de la carne, el ataque de nuestra carne. Fíjese, hermano. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese, hermano. Hermano, ¿cuánto tiempo ora usted al Señor durante el día? Hermana, ¿cuánto tiempo toma usted para la oración durante el día? Es una hermana que somete su vida a la oración. Hermano, es un creyente que usted somete su vida a la oración. Muy poco usamos la oración, hermano. Me llamaba la atención cuando Moisés levantaba las manos con la vara de Dios. Eso simboliza la oración, hermano. Salmo 28:2 y también primera carta a Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no literalmente levantar las manos, pero habla de una oración limpia, con una limpia conciencia delante de Dios, levantando manos santas sin ira ni contienda. Hermano, cuando el creyente somete su vida a la oración, el creyente tendrá ese poder para contrarrestar, hermano y hermana, el ataque, las pasiones, la concupiscencia que hay en nuestra carne. ¿Se acuerda de Elías, hermano? ¿Cómo dice Santiago, hermano y hermana, acerca de Elías? La palabra dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre sujeto a concupiscencia, era un hombre sujeto a debilidades como las nuestras, hermano y hermana. Pero la Biblia dice que el hombre oró. ¿Pero cómo oró Elías? Oró fervientemente, hermano. Hermana, el hombre oró fervientemente, porque la enseñanza es velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne se opone a esa voluntad del Señor, hermano. ¿Cuántos creyentes, hermano, que cuando se dice un mes de oración en la asamblea, lo sienten pesado, hermano? Otra vez otro mes de oración, ¿verdad? Yo pienso, hermano, que tendríamos creyentes victoriosos sobre nuestra carne, sobre este Amalek que tenemos cargado de día y de noche, hermano y hermana, si la congregación estuviera así en las conferencias de las 5 de la mañana, en la oración, pero no, hermano, ¿verdad? Unos cuantos hermanos en la oración, y si venimos con sueño todavía, ¿verdad? Hermano y hermana, la enseñanza es velar y orar. ¿Para qué? Para contrarrestar las tentaciones que vienen a través del apetito en nuestra carne. Un creyente debilitado en la oración, hermano, una cristiana debilitada en la oración, será presa fácil para la carne. Amalek desbarató la retaguardia, desbarató a Israel, pero desbarató a los que iban débiles, cansados y trabajados. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil para cumplir esta voluntad del Señor. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude. En este otro mensaje vimos Amalek cómo desbarató a los débiles, hermano. Amalek, que representa nuestra carne, que nos ataca con pasiones, con concupiscencia, con los deseos malos que hay en nuestra carne, hermano.
pero el creyente podrá resistir, hermano, el ataque de su carne cuando el creyente cumpla este mandamiento. Y el mandamiento es: velad y orad para que no entréis en tentación. Y que el Señor bendiga estas palabras en nuestros corazones. 158. 158. Y te damos nuestras infinitas gracias por la persona santa, gloriosa, bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ser santo, ser glorioso, que ha estado en medio de nosotros tu pueblo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque durante estas conferencias no nos ha hecho falta tu preciosa palabra. Creemos que tu palabra ha llegado de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que hemos venido a tu presencia, de manera que podemos glorificar, exaltar y engrandecer tu nombre por tus grandes y maravillosos cuidados que tienes para con la iglesia, con nosotros, tu pueblo. Te damos gracias por los tuyos,
a quien esta tarde quisiste usar para entregarnos tu preciosa palabra. Solamente te rogamos para que nos ayudes a retenerla en nuestro corazón. También, Padre Celestial, rogamos por la predicación del Evangelio, donde deseamos que salves muchas almas para la honra y gloria de tu santo nombre. Y en esta hora, Padre, de nosotros, tu pueblo, la Iglesia, recibe las gracias, la alabanza, la adoración, contesta con bien lo que rogamos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Un momento de atención, anunciamos al pueblo del Señor que la predicación del Evangelio es a las 6 de la tarde. Todos son cordialmente invitados para la predicación del Evangelio. Los hermanos informan que después de la predicación del Evangelio dice que habrá bus o camioneta para San Francisco el Alto. Dice que el pasaje es gratis. También hay cena para todos, ya todos saben el lugar donde están sirviendo la comida. También hay una carta para la asamblea de Justo Rufino Barrios. También si hubiera algún hermano, hermana que desea obedecer al bautismo, puede pasar, aquí están los siervos para atenderle. Alguna hermana, hermano que desea ser examinado para su bautismo, pase aquí adelante, aquí están los siervos para atenderle. Solamente buenas tardes para todos.